El Señor me hablaba en esta semana a través de unos textos en Lucas 8. Vamos a leer a partir del verso 22 en adelante. Y dice así la palabra del Señor. Cierto día Jesús le dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Así que subieron a una barca y salieron. Mientras navegaban, Jesús se recostó para dormir una siesta. Pronto se desató una tormenta feroz sobre el lago. La barca se llenaba de agua y estaban realmente en peligro. Los discípulos fueron a despertarlo. Maestro, maestro, nos vamos a ahogar, gritaron. Cuando Jesús se despertó, dice que reprendió al viento y a las tempestuosas olas, y de repente la tormenta se detuvo y todo quedó en calma. Entonces les preguntó: ¿dónde está su fe? Los discípulos quedaron aterrados y asombrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros. Cuando da una orden, hasta los vientos y las olas lo obedecen. Amado Dios, te doy gracias por tu palabra, Dios. Deseo, Señor, con todo mi corazón, Señor, anularme, Señor, por completo, Señor, para dar autoridad completamente a la unción de tu Espíritu Santo, Señor, que está en este lugar para transmitir, Señor, tu palabra, Señor. Que podamos todos salir, Señor, aquí de este lugar, Señor, desafiados, retados, Señor. Que podamos salir, Señor, convencidos, Señor, de que tú nos has hablado, Señor. Y cuando tú nos hablas, Señor, hablas con propósito. Hablas, Señor, porque quieres hacer algo en nosotros. Quieres seguir cambiando y transformando cosas en nuestro interior. Quieres que sigamos haciendo el ejercicio de deshacernos de las cosas naturales, carnales, y podamos adquirir, Señor, las cosas que tú nos estás regalando, Padre, que son las cosas de tu reino, son las cosas que tienen que ver con tu Espíritu y con las cosas, Señor, que tú nos vas a dar, Padre. Gracias, Espíritu Santo, por tu palabra. Envía tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Crucemos al otro lado, le dijo Jesús a sus discípulos. Y así precisamente he querido titular hoy el mensaje: crucemos al otro lado. Sin duda alguna, esta frase creo que simboliza esos viajes espirituales hacia nuevos niveles de fe donde Dios quiere que vayamos, ¿sí? Usted sabe que el Señor quiere que crezcamos, que sepamos cada día más de Él, que aprendamos a cómo se vive en ese reino de los cielos y qué visión y qué forma de vivir se debería tener allí, que como vemos y contrastamos muchas veces con la palabra, no tiene nada que ver precisamente, es todo lo contrario al reino de este mundo. Por eso el Señor, aunque vivamos aún en este mundo y estemos sujetos en este mundo, quiere retarnos y desafiarnos en momentos puntuales a que vivamos con su palabra, con el poder de su palabra y con la acción de la fe que Él nos da, podamos vivir desafíos y retos que Él nos manda. Por eso, en muchos momentos de la vida cristiana, el Señor, de una forma u otra, te va a decir: hijo mío, amado, crucemos al otro lado. Hay un propósito. Hay algo que tienes que descubrir. Hay algo que tienes que dejar, hay algo que tienes que coger, hay algo que tienes que experimentar. Pero si nos quedamos quietos, si nos quedamos pasivos, si no hay movimiento, si no hay acción, quizá no ocurra nada. Pero cuando Jesús te habla al corazón y te dice: hijo mío, crucemos al otro lado. Y escúchame lo que dice: crucemos, no dice cruza al otro lado, ya te encontraré allí. No, Él va a ir contigo, acuérdate. Esa tiene que ser tu fuerza, tu fe, tu esperanza, tu tranquilidad, tu seguridad de que el Señor nos va a acompañar en esos retos y desafíos, en esas vivencias espirituales que permitan que nuestra fe y confianza en Él cada día sean más grandes. Amén. Gloria a Dios.
donde la presencia de Jesús es fundamental para superar los desafíos y llegar al destino. Aunque la travesía sea difícil, y aquí hemos visto en esta historia que la travesía fue complicada, de repente se levantó una tempestad, de repente las olas empezaron a azotar. Dice que el agua ya estaba negando la barca y se iban a hundir y en consecuencia a ahogar. Rápidamente fueron al maestro, maestro, ¿qué vamos a perecer? ¿Qué nos vamos a ahogar? Ahí Jesús le fastidiaron la siesta. ¿A cuántos le fastidian la siesta muchas veces? Ay, ¿por qué me despiertas ahora que estoy durmiendo tan a gustico? Mi pregunta también es, ¿no? Curioso, ¿no? ¿Cómo es Jesús, no? ¿Cómo es Jesús, no? ¿Quién es capaz de dormirse o de tomar una siesta en medio de una barca que se está moviendo, que se está llenando de agua en medio de una tormenta? Es que Jesús es la repera. Yo muchas veces me pongo a meditar, ¿no?, sobre esos contextos y digo, ¿cómo puede ser que Jesús estuviera durmiendo? Si seguramente estaría mojado Jesús. Y ahí el Señor también nos quiere hacer ver, recapacitar, nos quiere mostrar cómo es su paz, su templanza, cómo es su fe puesta en acción continuamente, que aunque hayan amenazas, aunque hayan dificultades, situaciones que a cualquier ser humano les puede abrumar, Jesús está en completa paz. Él está tranquilamente relajado, durmiendo una siesta. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren dormir bien la siesta? Yo quiero dormir bien la siesta, yo quiero descansar bien por las noches. Yo quiero irme a dormir y poder darle descanso a mi cuerpo, pero también a mi alma y a mi espíritu, ¿sí? Jesús vivía confiado en el Padre. Por eso Él no temía. Cuando usted y yo tememos, bueno, se manifiesta simplemente la condición humana, que es limitada y que rápidamente se deja seducir por las circunstancias. Pero Jesús no era así. Cruzar al otro lado, iglesia, cruzar al otro lado implicará dejar la zona de confort. Hace poco se nos habló de esto. Implicará también peligros, acción, trabajo, riesgo, dificultades, amenazas, hasta rechazo. Pero también, lo he querido escribir esto, pero también generará la mayor y completa satisfacción interior por vivir en Cristo, Señor nuestro. Dios, en cada ocasión que te diga que cruces al otro lado, también te hará otra pregunta, la misma que le hizo Jesús a sus discípulos después de esta situación, de esta vivencia que experimentaron. ¿Dónde está tu fe? Sí, sé que había problemas. Sí, conozco tu situación personal. Sí, el Señor te dice que sabe que lo estás pasando mal, que hay un momento de estrechez, que tienes un problema fuerte en tu matrimonio, que no sabes gobernar tu casa, que estás teniendo conflicto con tus hijos, que tu economía no está donde tiene que estar, que los pagos no se pueden efectuar, que quizá perdiste el trabajo o que quizá tienes problemas en el trabajo. Quizá te cambiaron las condiciones, quizás tantas y tantas cosas. Solamente el Señor sabe lo que estás viviendo, lo que estás pasando y la circunstancia actual en la cual tú te encuentras. Ahora el Señor Jesús, en tu realidad presente, te pregunta, ¿dónde está tu fe? Porque hoy el Señor nos quiere decir que crucemos al otro lado. Que a pesar de la tormenta y la dificultad que estás viviendo en este tiempo presente, Él te quiere enseñar que si tú desarrollas esa fe, esa confianza,
Ese saber que Cristo va conmigo en la barca. Solamente tengo que confiar en Él. Solamente tengo que estar seguro en Él. Y sobre todo a aprender ¿a qué? Aprender a no dejarnos seducirnos por las cosas naturales de la condición humana. Cuando a una persona le suceden cosas como por ejemplo lo que vivieron los discípulos, peligro de muerte, amenaza de muerte, ¿qué es lo que se manifiesta en el hombre? Rápidamente. Y quiero que meditemos en esto. El gran enemigo de la fe es el miedo. ¿Sí o no? Meditemos un poquito en esta cuestión tan humana. La condición humana es tan limitada y tan incapacitada en muchas cosas que cuando vemos amenazas, peligros, situaciones que nos abruman, rápidamente la condición humana tiende ¿a qué? A atemorizarse, a tener miedo, a manifestar miedo. El miedo es un estado interior de angustia por un riesgo, sea de daño real, esto es el significado de la palabra, sea de daño real o incluso imaginario, o sea, que no es real, pero simplemente por imaginarme cosas me entra miedo también. ¿Cuántas personas muchas veces han sentido, yo qué sé, un dolor o un bulto en su cuerpo y no hay nada diagnosticado porque no has ido ni al médico y no sabes absolutamente nada? Y de repente empezamos ¿a qué? A imaginar. No vaya a ser que tenga una enfermedad grave. No vaya a ser, tengo que ir al médico. Pero ya vamos imaginándonos cosas y el miedo se empieza a apoderar de nosotros. ¿Pasa esto o no pasa esto, iglesia? Esto es real, ¿verdad que sí? Jesús te dice en esos momentos, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? ¿Realmente eres mi seguidor? ¿Realmente me has conocido y sabes quién soy? ¿Dónde está tu fe? La palabra nos enseña y nos dice, nuestros días están contados. No hay cabello de nuestra cabecita que se nos caiga sin que el Señor tenga el control. Él sabe absolutamente lo que va a acontecer y lo que va a pasar. Lo que se va a permitir y lo que no se va a permitir. Y el Señor es el Dios soberano y poderoso que sabe el día de nuestro nacimiento y también el día de nuestra partida aquí en la tierra. Por eso, ¿por qué muchas veces nos aferramos a esta vida que es tan vaga, que es tan efímera, que es tan pasajera? Deberíamos vivir, como dice la palabra, como auténticos peregrinos en este mundo. O sea, el peregrino va ¿de qué? Va de pasada. No se queda a vivir, ni a reposar, ni a buscar un lugar donde habitar. El peregrino va de pasada. Y qué bonito que usted y yo, como hijos de Dios, vivamos en esta vida como peregrinos, porque vamos de pasada a la verdadera morada celestial que el Señor Jesús nos tiene preparada. En el nombre de Jesús. Nuestros familiares fallecen y nos quedamos con el dolor en nuestros corazones. Pero si nuestros familiares eran hijos de Dios, si nuestros familiares abrazaron la fe en Jesús, sabemos dónde están. Esto es lo que tiene que reconfortar nuestro espíritu y nuestra alma y alegrarnos y gozarnos porque ya llegaron, que llegaron en el momento que yo no pensaba. O que pensamos, como muchas veces pensamos los seres humanos, tenía toda una vida por delante. Y sí, es cierto, hay gente y hijos de Dios que pueden fallecer relativamente jóvenes o niños.
Pero entiéndanme, iglesia, desarraiguémonos de esos pensamientos que nos atan al dolor, al sufrimiento y al miedo. Y extendámonos a los pensamientos que Dios nos imparte en su palabra. Estamos de paso, somos peregrinos. Vamos en dirección y nuestro destino es el reino de los cielos. Poder disfrutar en la gloria bendita. Y hay textos también, el mismo Jesús nos decía frente a las amenazas que muchas veces podemos sentir, sean de enfermedad. Ahora, claro, nosotros no hemos vivido ninguna guerra, pero por ejemplo, la guerra que gracias a Dios pues parece que está amainando allí en Gaza por toda la muerte y destrucción que está habiendo. Pero que le digan a este pueblo en Gaza que se sientan tranquilos y relajados en medio de un bombardeo continuo donde cada día temen por sus vidas. Cuando hayan amenazas reales que atentan contra tu propia vida, uno vive atemorizado, uno vive sumergido en el miedo. Y Jesús dice a estas personas, no tengan miedo de la gente que puede destruir el cuerpo, pero no la vida que está en ustedes. Más bien teman a Dios, que tiene el poder de destruirlos totalmente en el infierno. No debemos de preocuparnos por el que quiera atentar sobre nuestras propias vidas o cuerpos. Incluso aunque tengamos amenaza de muerte, lo dicho, el Señor tiene mis días en sus manos. Y Él sabe el día de mi entrada y Él sabe el día de mi salida. Yo no tengo que estar preocupado por eso. Tengo que estar sustentado bajo su señorío y su soberanía, de tal manera que lo pueda hacer vivo y eficaz tanto en mi vida como en la vida de todos los que me rodean, que es lo más difícil, ¿verdad que sí? Porque muchas veces decimos, bueno, yo Señor, si me voy, pues me voy contigo, y tan panchos y tan alegres y contentos. Yo no temo a la muerte, podemos decir, o no me aflige esto, ¿no? Pero que se vaya un ser querido, tenemos que prepararnos para ello. Tenemos que estar mentalizados con la mente y el corazón del reino de los cielos y no del reino que nos quiere sujetar a las cosas de esta vida. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Quiero que en esta mañana naveguemos, ya que estamos hablando de cruzar al otro lado y que estamos hablando de lagos, mar de Galilea, o de ríos quizá, o de mares quizá. Vamos a navegar por 3 situaciones más donde de alguna manera los hijos de Dios tuvieron que pasar en un momento dado al otro lado del lago, del río, del mar. ¿Sí? La primera de ellas, si nos vamos al Antiguo Testamento, en Éxodo 14, vemos cómo el pueblo de Israel dice que pasó en seco en el Mar Rojo. ¿Se acuerdan de esta historia? Tuvieron que pasar al otro lado también. Era un reto, era un desafío brutal. Yo creo que nadie se esperaba que iba a pasar algo así. Pero quiero contextualizar un poquito esta historia, porque quiero sobre todo resaltar un momento de esta historia donde el pueblo de Israel, se manifestó de una manera que creo que debemos reconsiderar. Entonces la historia, para contarla así súper resumida, después de que Dios arrebata y saca y libera al pueblo de Israel, después de 450 años de esclavitud en Egipto, liderado por Moisés, su hermano Aarón también, gracias a la intervención de señales, prodigios y maravillas, trayendo plagas de destrucción, que eran las advertencias de que Dios, el Todopoderoso, el Creador de todas las cosas, estaba con el pueblo de Israel, y que Faraón y Egipto debía dejar libre a ese pueblo. Aunque hubo resistencia, todos lo sabemos, finalmente, al final de las 10 plagas, Faraón dijo, se acabó, marcharos, no quiero saber más nada de vosotros.
Entonces el pueblo de Israel cogieron sus maletas, sus enseres y por fin, celebrando, se marcharon siendo libres y aún bendecidos con ganancias y ganados y riquezas del propio pueblo de Egipto. Pero la historia dice que mientras iban rumbo al desierto, Faraón reconsideró y dijo, ¿cómo puede ser después de todo lo que hemos sufrido, de que salgan victoriosos, salgan triunfantes y yo no haga nada? Iré tras ellos y los destruiré con mis ejércitos. Ellos no tienen nada, no tienen armas para defenderse. Iré con mis carros de guerra y los destruiré. Y así hizo, fue tras ellos. Y el Señor, que guiaba al pueblo de Israel de una forma un poquito inusual, los metió como aquel que dice, por un camino que no era el normal, dice la palabra del Señor. Tenían que haber ido quizá por un camino más recto. Pero lo metieron en un camino donde, tras los carros de Faraón, quedaron completamente atrapados. Como se suele decir, entre la espada de los egipcios y la pared del Mar Rojo. Quedaron atrapados. Y por mucho que habían visto pues todas las señales, los prodigios, los milagros que habían visto en Egipto, el pueblo una vez más se atemorizó. Y quiero leer el verso en Éxodo 14, del 11 al 12, donde dice que el pueblo le dijo a Moisés, ¿por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿Acaso no habían suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? Fíjate lo que dice. ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? ¿No te dijimos que esto pasaría cuando estábamos en Egipto? Te dijimos, déjanos en paz. Déjanos seguir siendo esclavo de los egipcios. Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. ¡Wow! Tremendo. Hay que cruzar al otro lado, primer punto, para dejar atrás la esclavitud. ¿Sí? La esclavitud del pecado y también la antigua vida. Pero cuando de nuevo otra vez el pueblo de Israel se encontraron entre la espada y la pared, entre la amenaza de muerte de nuevo, después de actos milagrosos, otra vez recayeron en ¿qué? En volver a dudar de Dios. Otra vez cayeron en ¿qué? En dejarse seducir por la tendencia humana que abraza tan rápidamente el sentimiento del miedo y del terror que cuando ve el peligro rápidamente se deja invadir. En vez de pensar, yo soy un hijo de Dios. En vez de pensar, yo soy hijo del Todopoderoso. En vez mínimamente de pensar y reconsiderar lo que Dios ya hizo en mi vida, en el pasado, ¿verdad que sí? Porque seguramente todos los que estamos aquí tenemos un testimonio poderoso, donde Jesús se ha manifestado de una forma u otra en el pasado, ¿verdad que sí? Pero ¿cómo somos también los seres humanos? ¿Qué condición tan pésima la nuestra? Que muchas veces, como decía el salmista, permíteme no ser olvidadizo, permíteme recordar las bendiciones y la riqueza y la prosperidad y la libertad que tú me has dado en un pasado para que sea un motivo de motivación para darte a ti la gloria y la honra y mantenerme en fe y esperanza en ti, Señor. Pero ¿cómo es la condición humana? Que después de haber recibido tantas bendiciones de Dios, tal protección del Padre, su espíritu que continuamente nos está sustentando y nos está guardando y nos está equilibrando, de repente viene otra vez la amenaza y la condición humana, porque déjeme decirle, iglesia, que quizá usted y yo no actuaríamos mucho mejor que el pueblo de Israel.
rápidamente parece que olvidamos todo, que el presente de la amenaza y la circunstancia nos invade de tal manera que dejamos otra vez nuestra fe, nuestra confianza en Él. Y Jesús te dice de nuevo, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? ¿Cuántos somos capaces de vivir tranquilos en medio de tormentas? ¿Cuántos somos capaces de vivir confiados en Jesús cuando las cosas están patas arriba? Donde la presión cada vez es más fuerte. Cuando no sabes qué va a pasar ni qué va a ser de ti. Cada uno sabe su vida, su historia, incluso lo que estamos viviendo ahora en la actualidad. Pero Jesús, ante cualquier circunstancia, te va a hacer siempre la misma pregunta. ¿Dónde está tu fe? Amén. Punto número 2. Hay que cruzar al otro lado para alcanzar sus promesas y la nueva vida. El uno era, tenemos que cruzar al otro lado para dejar atrás la esclavitud del pecado y la antigua vida. Ahora alcanzaremos promesas de Dios y vida nueva en Él. ¿Sí? Y todos sabemos también que la historia quizá no sale como tenía que salir, ¿no? O como estaba planeada, porque si ellos hubieran ido derechos, si ellos no hubieran perdido el tiempo, digamos, en el desierto, y ahora explico por qué se perdió el tiempo, no por nada, ni porque no hubiesen GPS ni nada de esto, sino por culpa precisamente del miedo y la incredulidad del pueblo, que hizo que, como ustedes saben, en vez de tardar 2 o 3 semanas, que es lo que hubieran tardado de Egipto a la tierra prometida, ellos estuvieran vagando durante 40 años en el desierto. Jesús quiere que vivamos experiencias con Él para alcanzar esos niveles nuevos y más elevados de fe y confianza con el Padre. Pero usted y yo podemos hacer como el pueblo de Israel. Podemos quedarnos sumergidos en el miedo, podemos dejarnos rodear por la incredulidad, porque el que tiene miedo ya no tiene fe, ya no tiene esa confianza y está inhabilitado para poder cruzar al otro lado y poder hallar esa nueva vida en Cristo. La misma que deseaban hallar el pueblo de Israel. Pero por culpa de todas sus manifestaciones, tuvieron que vagar 40 años en el desierto. El texto que voy a leer ahora es en el momento donde aún no han vivido los 40 años en el desierto. Acaban de ser deliberados y acaban de cruzar al otro lado para dejar la esclavitud. Y cruzan al otro lado del Mar Rojo para ser totalmente absueltos del enemigo que iba en contra de ellos. Y ahí sí que cantaron, se regocijaron, clamaron al Señor en gratitud. Gracias, Señor, madre mía. Aún a pesar de nuestra incredulidad, de nuestro temor, de nuestros miedos, tú nos sigues guardando, tú nos sigues protegiendo. Una pasada. Pero poco tiempo después dice que Moisés envía a 12 espías, ¿se acuerdan, no? A tomar reconocimiento de la tierra prometida. Ellos se adelantan, van, investigan toda la tierra y luego vuelven con noticias. Noticias buenas y noticias malas. ¿Por qué las noticias malas siempre son más potentes o repercuten más en nosotros que las noticias buenas? Y Jesús te vuelve a preguntar, ¿dónde está tu fe? Cuando te viene alguien con noticias malas, cuando vas al médico y te da una noticia mala, cuando vas al trabajo y recibes una noticia mala, estás despedido.
Cuando hablas con tu mujer y te dice estoy cansado de todo. Esto se tiene que terminar. Cuando tus hijos no te soportan y se quieren marchar, quieren cumplir 18 años para marcharse de casa e independizarse. Y bajo todas las circunstancias que podemos llegar a vivir en la vida, Jesús siempre te va a preguntar lo mismo. ¿Dónde está tu fe? ¿Quién es tu esperanza? ¿Quién es tu gloria? ¿Quién es tu cabeza? ¿Me has dejado ser el gobernante de tu vida? Ahí están las consecuencias de tus propias decisiones, de tu propio autogobierno. Mira tus miserias, mira tus malas decisiones, mira cuántas veces has escuchado mi voz, pero no la has obedecido. Aún así, en medio del desastre, en medio de tantos retos y desafíos donde Dios te dijo, cruza al otro lado y vas a hallar mis riquezas, y tú y yo no cruzamos. Aún así, Cristo sigue con nosotros en la barca. Y Cristo no pierde ni el amor ni la paciencia con sus hijos. Y continuamente te dice, ante todo lo que puedas vivir, porque es la pregunta clave. ¿Dónde está tu fe? ¿Me quieres? ¿Me amas? ¿Confías que conmigo saldremos adelante? Ya está, ya está. No necesitas nada más. No necesitas ni dinero ni riquezas. No necesitas que tu vida esté totalmente confortada. No necesitas nada de esto. Simplemente necesitas creerle a Él, al Todopoderoso. Y Él va a abrir puertas. Y Él va a empezar a gobernar tu vida. Y Él va a empezar a encaminarte. Y Él va a empezar a desafiarte y a retarte para que cruces al otro lado con Él. Y vivirás momentos de dificultad. Sí, pero la vivirás con el poder de Jesús a tu lado y confiando en el poder de Jesús. Sabiendo de que Él no nos va a dejar nunca ni nos va a desamparar. Gloria al Señor. El pueblo de Israel recibió buenas y malas noticias. Pero se dejaron abrumar una vez más, mente carnal, mente humana, se dejaron abrumar por las malas noticias. Sí que es cierto que la mayoría se puede decir que venían con noticias pésimas, ¿no? Noticias pesimistas. Eran 10 los que hablaban de las contrariedades y solo 2. No es que dieran un testimonio distinto, el testimonio era el mismo. Josué y Caleb, que eran los 2 que testificaron, vamos a decirlo así, en forma positiva, ellos no negaron la verdad y la realidad de lo que decían los otros 10. Sí, es verdad, hay ciudades fortificadas, sí, es verdad, hay hombres armados, hay hombres que son gigantes, sí, todo eso es verdad. Pero simplemente Josué y Caleb no se olvidaron en ningún momento quién eran en Dios. Y por eso dijeron, pero no pasa nada. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, como hemos cantado, ¿no? ¿Quién contra nosotros? ¿Quién nos va a poder hacer frente? Y me recuerdo, ¿no? Ahora un poquito a los amigos de Daniel cuando fueron amenazados de ser arrojados a ese horno ardiente. Y le dijeron al rey, mira, nosotros no vamos a adorar a otro Dios que no sea Dios, el Dios verdadero y real, el Dios de Israel. Ahora, nosotros estamos convencidísimos que Dios puede, si Él quiere, puede librarnos de tu mano, oh rey. Ahora, si no nos libra porque Dios considera que es el fin de nuestras vidas aquí en la tierra, me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él, yo no me quedo. ¿Se dan cuenta la diferencia de mentalidad entre un hijo que está sumergido en el miedo, en el terror y en la incredulidad,
a un hijo que tiene la mentalidad de reino de Dios, que tiene una espiritualidad ya, que ha vivido tantas experiencias donde ha cruzado al otro lado y donde Jesús le ha enseñado y le ha demostrado continuamente que Él es fiel. Él es fiel. Incluso, como dice la palabra, incluso hasta cuando nosotros no somos fieles, porque el pueblo de Israel en infinidades de veces fueron infieles, no creyeron, y Él fue fiel y los cuidó y los guardó, siguió haciendo señales y prodigios y maravillas para demostrarles su inagotable amor. Dios es el mismo Dios de aquel entonces y de ahora y por siempre, y Dios se manifiesta de la misma manera. Pero Él quiere que su pueblo y sus hijos crezcan. Dejemos de ser niños pequeñitos espirituales, fluctuantes, dejados y llevados por cualquier viento de doctrina y siendo inestables en todos nuestros caminos. Él quiere que revirtamos ya ese infantilismo, vamos a decirlo así, ¿no? Espiritual. Y que nos extendamos a una mente y a un corazón de reino. Y podamos realmente vivir confiados en Él. Esto es algo, es increíble, pero esto es algo que a muchos nos tiene atascados, iglesia. A muchos nos puede tener atascados esto. Y el día que nos desatasquemos de toda esta condición humana, de todo este terror, de todo este miedo, de toda esta incredulidad, y realmente le creamos de veras a Él y depositemos realmente nuestra fe y nuestra confianza en Él, es que va a ser un antes y un después, de la noche a la mañana, un cambio drástico en tu vida. Dios quiere eso. Aún así, el pueblo de Israel, Dios deseaba que cruzaran otra vez al otro lado. Dios abrió el Mar Rojo y ellos atravesaron. Dios no quería que estuvieran 40 años. Dios no quiere que tu infantilismo espiritual, que tu falta de crecimiento en Él dure 40 años, ¿no? Porque si dura 40 años ya vamos a tener 80, 90 años y claro, con esa edad ya que ahí estaríamos listos como para servir al Señor y ser de bendición para otras personas, pero ya no tenemos a lo mejor la edad idónea para ser de bendición a las naciones, ¿verdad que sí? Dios no quiere, es necesario, los desiertos son necesarios y los vamos a tener que atravesar. Sí, yo no digo que no, pero Dios no quiere que estemos 40 años en el desierto. Dios no quiere que se pierda toda una generación inutilizada, habiendo tanta necesidad en este mundo, habiendo tanta oscuridad como la que vemos, sabiendo todos los días en el noticiario malas noticias, guerras, rumores de guerra, hambre, pestes. Todas las cosas profetizadas en la palabra se están cumpliendo de una forma milimétrica en este tiempo. Y vemos el conflicto precisamente con el reloj del fin de los tiempos, que es Israel, marcando ahí que estamos ya en la última hora. Señor, ayúdame. Yo le digo al Señor eso, ayúdame, Padre. Quiero crecer en ti, quiero desarrollar mente y corazón de reino. Quiero vivir entendiendo de que estoy aquí de paso y que tengo una misión específica. Aquí no es vivir para estar cómodo y conseguir un buen hogar, un buen auto. No, ese no es el objetivo para nada. Eso es lo que piensa un ser humano natural que no tiene destino en su alma, no tiene propósito en su espíritu. Pero los que hemos conocido a Dios, que hemos entendido que esto es una efímera vida pasajera, que tenemos que peregrinar simplemente y tenemos que hacerla cumpliendo la voluntad del Padre, siendo luz, iluminando allí donde vayamos a todo aquel que podamos. Pero mi fin y mi destino yo sé cuál es. Mi mente ya no está sujeta a propósitos y proyectos naturales, terrenales, humanos. No, ¿para qué? Me voy a esforzar
20 años para levantar una empresa. Voy a trabajar día y noche. Voy a amotinar grandes ahorros en el banco. Jesús da enseñanzas y parábolas respecto a esto. ¡Necio! Hoy vienen a pedir tu alma. Y todo lo que hiciste, y todo lo que sacrificaste, y todo lo que amotinaste, y toda tu riqueza, ¿para qué? ¿O para quién? ¿A quién le va a quedar eso? ¿De qué le sirve al hombre salvar su propia vida? En todas estas cuestiones, confort, riqueza, comodidades, qué bien estamos. ¿De qué le sirve al hombre todo esto si pierde finalmente su alma? Más vale, si hace falta, y te digo, iglesia, sí hace falta sufrir por causa de Jesús. Así de claro te lo digo. Sí, hace falta que dejes tu zona de confort, que te levantes de tu sofá y que salgas al parque a pasear con tus hijos. Y cuando veas a alguien en el banco que no tiene nada que hacer, acercarte con amor. Y la luz empieza a iluminar la oscuridad. Sí hace falta de que sufras un poquito. De que te levantes y te empieces a visionar como lo que eres, un hijo de la luz. Y que hagas la función por la cual tú has sido creado y destinado para este momento. Un día alguien enviado por Dios se acercó a ti, dejó su zona de confort, se propuso a buscar problemas, se propuso a encontrar rechazos, porque eso es lo que encontramos, problemas, dificultades, rechazos, cuando vamos a evangelizarle a la gente incrédula, ¿verdad que sí? Pero mira, ese viaje, ese primer viaje al otro lado que hemos leído, la primera de todas, donde Jesús calma la tempestad, ese viaje era necesario. ¿Saben por qué? Porque ahí se encontró con un endemoniado gadareno, el cual el Señor Jesús lo ministró y echó fuera el demonio. Y esa persona que llevaba años y nadie lo podía dominar, y era totalmente sujeto y dominado y gobernado por ese espíritus, legión, malignos, fue libre. Pero fíjese, dice la historia y cuenta la historia que este endemoniado va a su pueblo, a su aldea, y empieza a predicar la palabra. La gente se aterroriza, la gente coge miedo. ¿Este no era el que nadie podía sujetar, el que nadie podía dominar? ¿Qué ha pasado aquí? No entendían, se llenaron de miedo. Tenían dudas, incertidumbres. De repente conocen y se acercan a Jesús. Este es el responsable de lo que ha hecho. Y en vez de alegrarse y en vez de recibir a una persona que ha hecho tal acto, dice la palabra del Señor, que ese pueblo, que esa aldea le dijo a Jesús: por favor, márchate de aquí. No queremos que estés aquí. El mismo Jesús sintió también rechazo. No te preocupes, no eres rechazado porque prediques mal, ¿vale? No eres rechazado porque te falten las palabras. Somos rechazados porque el que no quiera recibir no va a recibir, pero el que quiera recibir, recibirá. Y Jesús cruzó ese lago al otro lado solamente por un alma, el endemoniado gadareno. Todo un pueblo lo rechazó y él tuvo que regresar donde estaba. Y Jesús sabía que simplemente todo ese trayecto, todo ese esfuerzo, todos esos peligros que iban a acontecer en el mar de Galilea eran por un alma. Y él dijo: vamos, merece la pena, vamos, merece la pena.
Qué bonito que podamos apagar el televisor, que dejemos la serie que nos enganchan de una manera brutal, nos hacen perder un montón de horas y le digamos a nuestra esposa, cariño, vámonos al parque a jugar con los niños. Vamos al parque, nos relajamos. Mira, cariño, esa pareja de ahí está tranquila, ¿sabes? No sé, siento de parte del Señor que podamos acercarnos. Es importante, iglesia, que empecemos a despertar espiritualmente. La gente se muere sin Dios y sin esperanza. Y yo no estoy hablando ahora de una muerte física. Estoy hablando de una muerte espiritual. La gente está muerta espiritualmente. Ellos no lo dicen externamente, pero sus almas están gimiendo. Ayuda, auxilio, necesito beber de un agua que me sacie, pero nadie me da de esa agua. Y usted y yo tenemos esa agua. Y mira, iglesia, aunque nos rechacen 1, 2, 3, 4, 5, 100, 200 y 500 personas. Si después de 500 personas alguien nos escucha, es iluminado con la luz de Cristo, viene aquí a la iglesia y entrega su vida a Cristo, valió la pena, iglesia. Valió la pena. Pero empecemos a vivir como Dios quiere que vivamos. El pueblo de Israel tenía que cruzar el río Jordán, ¿sí? Pero antes de que eso sucediera, porque sucedió 40 años después, 40 años después, en vez de haber pasado eso, mucho antes. Pero por fin maduraron, después de 40 años después. Dile al que tienes al lado, porque hoy no hemos interactuado mucho, ¿sabes? Y os veo un poco aplatanaos. Dile al que tienes al lado, ¿vamos a tener que esperar 40 años? ¿O vamos a ser un poquito más rápidos? ¿O vamos a ser un poquito más diligentes nosotros? Vamos a decirle al Espíritu Santo, porque claro, ahora nosotros se puede decir que tenemos una gran ventaja, que el Espíritu de Dios supuestamente está sobre nosotros, ¿no? Bueno, pues si es así, yo digo, si tú le has dejado gobierno al Espíritu Santo, esto es una tarea fácil para Él. No es difícil. Y si no se hace, es porque tú te estás resistiendo. Yo me resisto a la obra del Espíritu Santo en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Venga, dilo fuerte, amén. Amén. Aunque duela en la carne, porque duele. Usted es verdad, tío, es que qué vago que soy. Qué poca visión de reino. Qué manera de vivir una vida yo con mis cosas, con mi confort, con mi comodidad y qué egoísta que soy. Duele, porque es una realidad que todos vivimos. Pero me encanta la palabra de Dios cuando viene y es martillo y golpea la roca y la rompe en el nombre de Jesús. Y podemos, como hizo el hijo pródigo, volver en sí. Volvemos en sí, nos damos cuenta, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Como hijo de Dios, ¿qué estoy haciendo? Tengo que volver a las cosas del reino. Tengo que volver a mi padre, a la casa de mi padre, y tengo que volver a ser hijo. Y a obrar y a vivir como hijo. Y lo poco que el Señor, lo poco, porque es poco. Ir por todo el mundo, bueno, o ir por vuestra ciudad. Tampoco hace falta que cojamos ni aviones ni que hagamos grandes trayectos. Ves por tu barrio y predica el evangelio. Y el que te quiera escuchar y el que quiera recibir a Jesús, acompáñalo y discipúlalo para que sea un verdadero hijo mío también. Ya está, no más. No más. El Señor no nos pidió más y el creyente y el hijo de Dios no debe ser su propósito, un propósito más importante y más trascendental en la vida de un hijo de Dios, no puede ser mayor este propósito que otros. No puede ser mayor. Y si lo es, pues piensa y reconsidera. ¿Dónde está tu orden de prioridades como hijo de Dios?
Números 14 del 1 al 4. En el momento donde los espías informan al pueblo. Podían haber tardado 2-3 semanas en llegar al río Jordán y que se abriera el río Jordán si hiciera falta, cruzar ahí en seco y empezar a conquistar la tierra prometida. Pero por culpa de esto, nos quedamos encallados 40 años en el desierto. Dice Números 14 del 1 al 4. Entonces toda la comunidad empezó a llorar a gritos. ¡Qué cagadillos que somos! Somos unos cagadillos. Perdonen la expresión si alguien se escandaliza. Aterrorizados. Cobardicas. Miedosos. Empezaron a llorar a gritos. ¡Ah! Y así continuaron toda la noche. ¡Ah! Estamos aquí con la gloria de Dios. ¡Guau! 10 plagas. ¡Guau! Liberación. ¡Guau! Los egipcios que nos comen. Mar Rojo. ¡Guau! Mar Rojo. ¡Pah! Se los cargan a todos nuestros enemigos. ¡Gloria a Dios! A ver, tenemos un problema. Que las ciudades son así, que la gente es así. ¡Ah! Otra vez, tío, otra vez. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Otra vez? Pero es que nos pasa lo mismo a nosotros. Yo a cuantos hermanos me vienen con un problema, ansiosos, con ansiedad. Y le digo, hermano, yo que le conozco, yo que sé lo que Dios hizo en su vida en el pasado. ¿Por qué está así? Usted puede estar preocupado, usted puede contarme sus problemas, no hay ningún problema por eso. Pero, ¿por qué está así? O sea, sé, ¿dónde está su fe? ¿Otra vez la perdió? ¿Otra vez se fumó? ¿Otra vez? Ya está. La volvimos a perder. Toda la noche llorando, es que es increíble. Sus voces se elevaron en una gran protesta contra Moisés y Aarón. Si tan solo hubiéramos muerto en Egipto o incluso aquí en el desierto, se quejaban. ¡Ah, la queja! El daño que hace esto entre medio del pueblo, la queja. ¡Uf! Tremendo. ¿Por qué el Señor nos está llevando a esta tierra solo para que muramos en batalla? A nuestras esposas y a nuestros hijos se llevarán como botín. ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Madre mía. Entonces conspiraron entre ellos y dijeron, escojamos a un nuevo líder y regresemos a Egipto. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Lo que muchas veces nosotros hacemos en nuestras propias vidas. Que hoy estamos, hey Señor, te amo, te adoro, te quiero servir, doy mi vida por ti. Bye. Llega el problema, la dificultad. Soy un moribundo, no valgo para nada, voy a ser aniquilado, todo me va mal, qué desgraciado que soy. Oh, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios, hermano? ¿Dónde está tu fe en Él? Aquel que te libró en tantas ocasiones en el pasado es el que te va a seguir librando en el día de hoy. Es el que va a seguir siendo fiel el día de mañana y hasta que nos vayamos con Él. Es el que va a permanecer fiel a tu lado en el nombre de Jesús. Pero hay que cruzar al otro lado también. Cuarta historia de cruzar al otro lado y con esta acabamos. Para vivir la dimensión espiritual que no se sujeta a la natural. Dios quiere que cambiemos de dimensión.
Mateo 14, del verso 22 al 33, dice la palabra del Señor así: inmediatamente después Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran otra vez al otro lado del lago, mientras Él enviaba a la gente a casa. O sea, Jesús se quedó, no fue con ellos. El 23 dice: después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Quería un momento de intimidad con el Padre. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos ya se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado otra vez, como leímos en la anterior historia, un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. ¡Wow! Nuevas experiencias para poder seguir alimentados con la fe y la confianza en Jesús cada día más. El Señor quiere llevarte al otro lado para vivir dimensiones espirituales que no se sujetan a las cosas naturales, ¿sí? Pero solamente aquellos que se dispongan a tener una mente y un corazón de reino podrán disfrutarlas y podrán superar también esas cruzadas al otro lado. Dice la palabra del Señor: cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, ¿se quedaron qué? ¡Otra vez! ¡Otra vez! Viene el desconcierto, otra vez viene el miedo, el terror. ¿Quién es? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué viene por ahí? ¡Un fantasma!, decían. ¡Un fantasma! Madre mía, desubicados, ¿no? Pero bueno, dice Jesús, les habló rápidamente. Dice, de inmediato Jesús ya les contestó, porque, madre mía, están diciendo que están viendo fantasmas ahora. Tranquilos, hijos míos, mis discípulos, tranquilos, que soy yo, Jesús. Soy yo, Jesús. Dice, no tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces Pedro dice que lo llamó y le dijo: Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. ¡Wow! Tremendo, bien. Y Jesús le dijo: sí, vale, ven, listo. Entonces Pedro se armó de fe. Dejó el terror por un momento. Y yo lo honro a Pedro, porque dejar el terror y el miedo y lo sujeto a lo natural en estos aspectos que estamos leyendo, de hacer algo súper sobrenatural, caminar por las aguas. Yo lo honro, pero por un momento, solamente fue por un momento, dejó el terror, el miedo, las incapacidades humanas, naturales, y se extendió a tener una mente y un corazón de reino y a obedecer la propia llamada de Jesús. Sí, ven aquí, ven, puedes. Conmigo, Jesús te dice, puedes. Jesús te dice, conmigo puedes todo. Todo lo puedes en Cristo, porque Él te va a dar la fuerza. Y Pedro, ni corto ni perezoso, ¡bum!, salió de la barca. ¡Pah! Empezó a pisar sólido en medio de las aguas y empezó a caminar dirigiéndose a Jesús. Gloria a Dios. ¿Pero qué dice la palabra? Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, ¡wow!, en vez de tener nuestra mirada puesta en Jesús, rápidamente, en vez de ver eso que es lo más importante, vemos los peligros, vemos las amenazas, vemos las circunstancias que nos quieren atemorizar de nuevo y sumergir en el miedo. Dice que empezó a hundirse, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Y gritaba, ¡sálvame, Señor, sálvame! De inmediato dice que Jesús extendió la mano y lo agarró. ¿Tienes tan poca fe? Grupo de alabanza, por favor, podéis subir. ¿Tienes tan poca fe? Le dijo Jesús, ¿por qué? ¿Por qué dudaste de mí? Dice que cuando subieron de nuevo a la barca juntos ya, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron
y dijeron: de verdad eres el Hijo de Dios. Lo que vivió Pedro fue algo impresionante, brutal. En realidad fue genial. Y ha quedado registrado, ha quedado escrito para que se recordara por el resto de la historia de la humanidad. Pero lo que sería más brutal y más genial es que usted y yo, en medio de las tempestades también, no solamente podamos confiar de que Cristo está en la barca con nosotros, de que Cristo nos acompaña en nuestro diario vivir y Él reprende a las tormentas, a los vientos y a las olas y se genera esa gran bonanza. Lo que sería genial, iglesia, es que también creamos que Dios, que Jesús mismo nos está queriendo llamar a que sigamos avanzando, cruzando hacia otros lados, de otras orillas, donde Dios nos está queriendo decir: conmigo tú puedes. No clames a mí. Mira, hay un momento, ahora estoy recordando, hay un momento donde Moisés no sabe lo que va a pasar, en el momento donde finalmente se abren las aguas del Mar Rojo. Pero Moisés no lo sabía. Y él estaba como esperando una orden de Dios, ¿no? Calmaba al pueblo: no, tranquilos, confiemos en Dios, Dios va a hacer algo, va a hacer algo. Y entonces, de repente dice la palabra que Dios le habla a Moisés y le dice: ¿qué haces? Actívate, activa tu fe. ¿No recuerdas? Yo te di una vara. ¿No recuerdas que a través de ese poder, que es mi poder, es una representación, es un simbolismo físico, la vara no es nada, pero yo te di la herramienta, ¿sí? Cree que yo estoy contigo. Y así como a través de esa vara se hicieron grandes prodigios y milagros en Egipto, extiende tu vara y vas a ver lo que pasa. Pero no te quedes parado. Ahora no recuerdo bien, pero es como diciendo: no me pidas, no me ores, no hables conmigo ahora. Le decía Dios a Moisés: actúa. Yo te di algo. Coge tu vara, coge tu fe, porque Dios te ha dado algo. Tu vara es tu fe. La vara de Aarón, la vara de Moisés es tu fe. Y tu fe abrirá las aguas. Y Pedro vivió una experiencia hermosa. Pero en Pedro también aprendemos la vulnerabilidad del ser humano. Que ahora creemos y ahora no creemos. Volvemos a creer y volvemos a caer. Volvemos a activarnos y viene un retiro y viene un culto especial y viene un retiro de servidores y catapum, pim, pum, para arriba que me voy, pero viene el problema, la dificultad y la amenaza y vuelvo a reincidir otra vez en el miedo y en la incredulidad. Dichosa. En el nombre de Jesús. Que Dios por fin nos libre ya de todas estas cosas, ¿verdad que sí? Que cada día podamos caminar sobre las aguas, iglesia. ¿Sabes que cada día el Señor te está diciendo: crucemos al otro lado? Cada día Dios te está diciendo a tu oído espiritual: hijo mío, crucemos al otro lado. Cuando te dice a tu corazón: conéctate conmigo, métete en los secretos de tu habitación, métete en comunión conmigo. Yo te quiero mostrar, te quiero revelar cosas y sobre todo te quiero dar la fuerza de mi espíritu sobre ti. Quiero ungirte para que puedas salir después a la calle y puedas ser luz. Mientras vivas y camines y cumplas con tus responsabilidades, mientras vayas al trabajo, mientras estés en el trabajo, en el lugar de estudios, tú vas a ser una lámpara en medio de una oscuridad grande.
Todo este pueblo te necesita, iglesia, todo este pueblo nos necesita de que la iglesia de Cristo viva caminando sobre las aguas. No vivamos aterrados como viven cualquier ser humano que no tiene ni a Dios ni esa esperanza de confianza extrema, superior. Ellos no la tienen toda la razón por la cual ser hombres vulnerables, frágiles y que se atemoricen por cualquier cosa. Ellos tienen toda la razón y toda la justificación. Ahora, un hijo de Dios no tenemos ninguna razón, ninguna justificación para vivir en el temor, para vivir en la incredulidad y para vivir sujetos como si no tuviéramos a Jesús en nuestras vidas. No tenemos ninguna justificación. ¿Cuántos dicen amén a esto?